Muy buenas a todos, bienvenidos un día más, bienvenidos a su casa, bienvenidos al canal de Andrés Hurtado. En el vídeo de hoy voy a dedicarme a responder a una pregunta que me hace un seguidor y es una pregunta que a mí me ha causado bastante impresión y bastante interés y que me gustaría responder en un vídeo. Antes de empezar con la respuesta a este comentario, me gustaría aclarar que esta es mi experiencia, esta es mi opinión y esto es lo que yo he vivido como musulmán. Una vez dicho esto, demos entrada a este vídeo. Un seguidor me puso este comentario que veréis en pantalla que dice: Hola, ¿cuál fue el clic que te dio para decir se acabó? Tengo mucha curiosidad. Yo soy musulmán hace ya 11 años. Me sirvió para dejar hábitos y coger otros buenos. En el ámbito que me movía, todo era drogas, fiesta, chicas y casinos. Creo que hay tantos conversos o regresados porque lo que está pasando en Occidente, mucha gente no le ve el sentido. Y cuando viene una religión que defiende a la familia, lo tradicional, le encuentra más sentido a admitir que existen 50 géneros. Es decir, estando en contra de la cultura europea occidental de los últimos tiempos, adoptan lo más lógico, lo tradicional. Es cierto que los marroquíes son conflictivos, no todos. Es cierto que el humano lo corrompe todo y la religión imagino que también. O que te dan la espalda si te conviertes en infiel. Las chicas se critican entre ellas por quitarse el hijab, el velo, los hombres también, etc. Pero también creo que en todos los libros sagrados monoteístas hay algo de verdad, incluso en los antiguos escritos de Egipto. Últimamente estoy leyendo más sobre deísmo y Egipto, lo recomiendo, y seguiré en busca de la verdad. Y cuestionaré el Corán siempre que vea incoherencias. Por último, lo que sí puedo recomendar a todo el mundo con el corazón en la mano, oración o meditación. Aunque no tengas claro a qué Dios o a qué religión, es importante hablar con tu voz interior y escucharte. Ojalá leas la pregunta que te hice, tengo mucha curiosidad. Si eres ex musulmán, supongo que habrás pasado por un mar de dudas y preguntas increíbles. Tanto para entrar como para salir, que salir, por cierto, es mucho más difícil. Sobre todo si tienes lazos, ya incluso familiares. Abrazo. Antes de nada, agradecer la pregunta de este seguidor que me ha parecido interesante y bastante clara. Lo que me pregunta este seguidor es ¿qué he hecho o cuál ha sido el proceso por el cual yo he decidido que se acabó mi etapa como musulmán? El Islam, como cualquier otra religión, tiene una parte supersticiosa y es esa parte supersticiosa la que a mí me causaba bastantes dudas, porque nunca creí en posesiones demoníacas, en fantasmas ni en genios. Por lo tanto, ese fue mi punto de entrada a la reflexión, a la duda y a la investigación. Yo no creía en la superstición que había presente en esta religión y por lo tanto me puse a investigar sobre esta religión. Investigando sobre esta cuestión me salían bastantes más cosas, lo que para mí fue algo asombroso, porque lo que yo creía que tenía una respuesta, lo que hacía era generarme cada vez más dudas y más dudas y más dudas, sobre todo cuando veía otros temas que yo tenía por sentado que sabía, pero no eran así. Cuando vi la realidad y la crudeza de los textos islámicos que leía, empezaba a quedarme cada vez más asombrado. Lo cierto es que decir se acabó a un estilo de vida que tú tienes como natural y a una religión que tienes desde la fecha de tu nacimiento es algo bastante complicado. Más que nada porque piensas en todo el tiempo que llevas siéndolo, en si yo hasta hace un día creía que esto era la verdad y ahora mismo no puedo creer que haya sido engañado. Esto es un comportamiento bastante natural y es un comportamiento que en psicología se denomina como disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva es la oposición que una persona hace cuando sus creencias, lo que él consideraba como verdad, se ven desafiados, llegado al punto de enfadarse o incluso creer en cosas que son palmariamente falsas, como el hecho de que la Tierra sea plana o de que la mujer sea deficiente mental. Todo este conglomerado de cosas han hecho que yo, tras un proceso, la verdad que más o menos largo, diera el paso y
dijera ya abiertamente que no creía en esa religión y que salía de ella. La reacción de las personas de mi entorno, la verdad que fue bastante buena, sobre todo de mis amigos. En ningún momento cuestionaron esa decisión, es más, incluso alguno me preguntó por qué había llegado yo a esta conclusión, y al explicarle yo con estas fuentes, con estos textos, llegaron a la misma conclusión que yo, y son lo mismo que yo ahora mismo. Este seguidor nos dice que el Islam le sirvió para dejar algunos hábitos que él consideraba nocivos y para coger otros hábitos que eran más buenos. Es cierto que la religión tiene esos hábitos, pero esos hábitos no son gracias a la religión. Me explico. Las cosas buenas que hay en la religión, como el no robar, el no matar o el no hacer cosas que te perjudiquen, como consumir drogas, consumir alcohol o cosas por el estilo, son hábitos que eran conocidos incluso antes de la religión. La gente sabía que si robabas estaba mal, que si matabas estaba mal. Eso lo aprovechó la religión para aglomerar a la mayor cantidad de fieles posible. Ese fue el gancho de la religión para que la gente entrara en ella. No quiere decir que gracias a la religión la gente tenga conciencia de que hay cosas malas y cosas buenas. Eso es el juicio común de las personas. Por otro lado, este seguidor nos indica que, según su punto de vista, cree que hay demasiados conversos o regresados, como se les denomina, al Islam, porque el Islam está en contra de los valores woke, de la ideología woke, de los valores que se están extendiendo en Occidente. Y sinceramente creo que es posible esa teoría, pero creo que la mayor parte de conversos o regresados al Islam es porque tienen una imagen idealizada y romantizada del Islam que no se corresponde con la realidad. Es decir, que estas personas son engañadas por pseudosabios que dicen conocer el Islam y explicárselo a la gente de una forma tan bonita, tan romántica y tan encantadora, que hacen que estas personas digan que sí a esta religión con los ojos cerrados, sin saber los peligros que esta conlleva ni la parte negativa de esta religión. Y muchos son los casos de personas que entran en el Islam teniendo una imagen de él y luego, al cabo de un tiempo, dicen que no eran como esperaba y están viviendo un infierno, que quieren volver a la vida en la que tenían. Muchas de esas personas cometieron el grave error de irse a un país islámico con el marido y ahora ahí no tienen retorno, no pueden escapar de ahí y viven sumidos en un infierno. Desde este canal lo que trato de hacer es exponer la realidad del Islam para que todo el mundo tenga conciencia y todo el mundo sepa de qué religión estamos hablando y ya desde la libertad de cada persona decida si entrar o no entrar. Yo no le puedo decir a nadie que haga una cosa o que haga otra. Lo que sí te puedo decir es la realidad. El Islam es este. No te creas lo que te dicen por otros lados. Ahora ya, si después de eso usted quiere entrar en el Islam y hacerse musulmana, es usted totalmente libre de decidir. Pero lo que a mí me fastidia, lo que a mí me toca bastante, es las personas que entran engañadas y luego no pueden salir y están viviendo un auténtico calvario, ya sea con el marido, con la familia del marido o incluso viviendo en un país islámico donde la situación ahí es insufrible. Nos dice este seguidor también que él cree que en todos los libros sagrados hay algo de verdad. Eso es un tema bastante ambiguo y que entra dentro del punto de vista de cada uno individualmente. Yo creo que algo de verdad tiene que tener, porque simplemente se tratan de personas escribiendo un libro con el afán de conglomerar a la mayor cantidad de personas posibles. Por lo tanto, tendrán que poner algunos datos que a las personas les parezca asombrosos para que así se sientan atraídos por esta religión. Lo que está claro y lo que se ha demostrado en bastantes ocasiones, es más, tengo un vídeo que es El Islam es paz desmentido, donde demuestro que el Islam como religión es la imposición. Al entrar al Islam, tú no puedes salir porque se castiga con la pena capital. Por lo tanto, cuando una persona entra al Islam, ya no puede salir. Ha llegado al punto de no retorno, ya que si sales te pueden condenar con la pena de muerte. Aquí en Occidente eso lógicamente está prohibido, pero en los países árabes es una ley, es una práctica que se lleva a cabo. Sobre todo las personas que suelen entrar a este tipo de religiones son las personas que tenían una vida, como nos indica este seguidor, sumida en el alcohol, las drogas
los casinos, la vida nociva para él y para la familia y los seres queridos. Son personas bastante vulnerables y son personas que pueden caer fácilmente en las trampas, en las artimañas de estas personas para entrar en según qué religión. Es más, hay casos de españoles de estas características, de personas vulnerables, a los cuales le han introducido una imagen del Islam, le han introducido que esa era la única verdad y que esa era su salvación, y se han agarrado a ese clavo ardiendo, llegando al extremo de irse al Estado Islámico de Irak y Siria a combatir con sus hermanos musulmanes. Por otra parte, cosa que me hizo salir a mí de esta religión era la falta de empatía, la falta de entendimiento con las personas y la superioridad moral con la que se creen para juzgar al prójimo. En la religión del Islam se inculca que el musulmán es superior a cualquier otra religión y que es la única religión válida para Dios, y que todos los demás son infieles e inferiores que irán al infierno. Yo, al haberme criado aquí en España y el haber tenido cultura española, no podía concebir cómo mi vecina o mi vecino, que eran muy buenas personas y que hemos compartido tantos momentos y han sido encantadores, no puedo comprender cómo al morir Dios les va a castigar por el simple hecho de no haber sido musulmán. Y para terminar este vídeo, me gustaría lanzarles una reflexión y que cada uno la averigüe o la resuelva en su casa. Ustedes, si por un momento fueran Dios y tuvieran que meter a personas en el paraíso o en el infierno, ¿a quiénes meterían? ¿Meterían ustedes a las buenas personas o meterían a los musulmanes? Incluyendo ahí a los islamistas que se dedican a asesinar personas, a decapitar, a lapidar mujeres. ¿Meterían ustedes a ese tipo de personas o meterían a personas que se hayan comportado bien y que no le hayan hecho daño a nadie, sean de la religión que sea? Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado. Es un vídeo totalmente reflexivo y de opinión. Si tienen alguna duda, déjenmela saber en comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. Salud y libertad.